Bueno, ya lo decía José Carlos, yo voy a presentar lo que es la plataforma de inscripción. Ok, para acceder a la plataforma de inscripción, se tendrá que acceder al siguiente enlace: admisioncoar.minedu.gov.p. De preferencia usar las versiones de Chrome 45, Mozilla Firefox versión 38 en adelante, Microsoft Edge versión 12 en adelante. Recordemos que, ya lo dijo José Carlos, las inscripciones inician el 20 de diciembre y terminan el 20 de enero del 2022. Durante todo ese lapso de tiempo podrán acceder al enlace y realizar la inscripción al proceso único de admisión. Okay. Al ingresar a ese enlace, ustedes podrán visualizar esta pantalla. En esta pantalla, los dos últimos botones están relacionados al proceso de admisión. El primer botón sirve para acceder a la ficha de inscripción del PUA 2022. El segundo botón los ayudará a registrar reclamos durante todo el proceso de admisión. Al entrar al enlace, al segundo botón, el sistema les mostrará la siguiente pantalla. Le solicitará los datos del estudiante y del apoderado o padre de familia. El primer paso es ingresar el número de documento de identidad del estudiante o código de estudiante del postulante. Seguido, ingresamos el número de DNI o carnet de extranjería o pasaporte del apoderado registrado en SIAGIE, o alguno de los DNI de los padres de familia, sea padre, sea madre. Paso 3, digitamos el código de seguridad que se ve en pantalla. Por último, hacemos clic en el botón Buscar. Cabe señalar que los datos del estudiante y del apoderado están registrados desde la institución educativa a través del sistema SIAGIE. SIAGIE es el sistema a nivel nacional que guarda la información de los estudiantes a nivel nacional, la redundancia. Si esta información es incorrecta, el sistema mostrará algún mensaje de notificación. De presentarse algún problema, los apoderados y padres de familia tendrán que comunicarse con la institución educativa a fin de validar la información que se encuentra en este sistema. Una vez que pulsamos el botón Buscar y el sistema no puede identificar al postulante o al apoderado o padre de familia, mostrará alguno de estos mensajes. En el caso de que no identifique al postulante, el sistema indicará que no se encontró al postulante en SIAGIE. Por favor, verifique el número de documento que ha ingresado es correcto. Y si no identifica o relaciona al apoderado con el postulante, indicará el siguiente mensaje: el número de documento ingresado como apoderado no coincide con el que se encuentra registrado en SIAGIE. Por favor, verifique que el número ingresado sea correcto o comunicarse con el director de su institución educativa para que registre correctamente el número de documento en SIAGIE como apoderado del postulante. Ya lo dije, cualquiera de estos casos, lo mejor es comunicarse con la institución educativa y para que verifique la información. Ok. Una vez que se hizo clic en el botón Buscar, el sistema va a validar algunos de los requisitos. Principalmente, el postulante debe ocupar uno de los 10 primeros puestos en el primero de secundaria o haber obtenido durante el primero y segundo grado de secundaria uno de los 3 primeros puestos o
inscritos según las bases del concurso, en algún concurso reconocido por Minedo, en su etapa local, regional o nacional. También debe haber cursado los 2 primeros grados de educación secundaria en una institución educativa pública de educación básica regular. Por último, el sistema valida que el estudiante tenga como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo del 2022. Si el postulante cumple con esos requisitos, el sistema mostrará la siguiente pregunta. ¿Desea registrar al estudiante con documento de nacional de identidad? Bueno, mostraría los datos del postulante. Si le damos a aceptar, iniciaríamos el proceso de inscripción. ¿Okay? La ficha de inscripción consta de 3 secciones: los datos de contacto del postulante y de la institución educativa de procedencia, los datos del padre, madre o apoderado, y los datos de la sede a la cual postula el estudiante. La primera sección, el primer paso es aceptar la declaración jurada, donde se indica la veracidad de los datos ingresados en la ficha de inscripción y responsabilidades y consecuencias en caso se encuentren irregularidades en la inscripción del postulante. Además, el apoderado o persona encargada del registro da consentimiento del uso de los datos proporcionados del estudiante en el marco del Proceso Único de Admisión 2022. Luego, ingresamos los datos del contacto o la persona que está realizando el registro. Esta información es importante, ya que de haber algún inconveniente en el registro, nosotros nos comunicaremos a través de estos datos con el postulante. Siguiente, los datos del postulante, los datos personales del postulante son precargados del sistema SIAGIE. Luego, registramos o ingresamos la lengua materna del postulante y si tiene una segunda lengua. De no tener una segunda lengua, puede seleccionar ninguno. Luego, le respondemos a la siguiente pregunta. De calificar a la fase 2 de evaluación, ¿desea que el postulante dé su entrevista de lengua originaria? Si la respuesta es sí, debemos seleccionar una lengua originaria. De lo contrario, no es necesario seleccionar ninguna lengua originaria. Luego, respondemos a la siguiente pregunta. Si el postulante de calificar a la fase 2 de evaluación, ¿de qué forma le gustaría realizar su entrevista personal? Si la respuesta es de forma virtual, el estudiante o el postulante deberá contar con acceso estable a Internet y el equipo necesario para conectarse a la sala virtual a través de una videollamada. La fecha y hora de la entrevista será publicada junto con los resultados de la fase 1. Las salas virtuales serán publicadas también o serán comunicadas de forma oportuna. Las entrevistas serán grabadas por el evaluador dentro del marco del Proceso Único de Admisión 2022. En el caso del postulante indique que desea dar su entrevista de forma presencial, el estudiante rendirá, bueno, ya lo dije, de forma presencial en la fecha y hora y sede asignada, los cuales serán publicados de forma oportuna, antes de la realización de la fase 2 de evaluación. Luego seguimos con el registro de datos. En caso del postulante sea beneficiario, nosotros, en caso el postulante sea beneficiario del sistema de reparación y educación, en esta sección aparecerá si es beneficiario o no es beneficiario. Si el postulante fuera beneficiario y aquí aparecería que no es beneficiario, lo correcto sería comunicarse con la mesa de ayuda de cada COAR.
para la corrección correspondiente o validación correspondiente. Además, bueno, continuamos. Indique si el estudiante cuenta con certificado de discapacidad. En caso el estudiante presenta una condición de discapacidad, debemos indicarla. En caso presente una discapacidad, el sistema le solicitará la carga de una constancia de dicha condición. Por último, respondemos de cómo se considera el postulante. Paso siguiente, registramos los datos del domicilio del postulante. Esta información es importante ya que en base al domicilio del estudiante se podrá seleccionar la sede a la cual postula. Los datos académicos, algunos de los datos académicos se mostrarán de forma automática. Para finalizar la primera sección, debemos hacer clic en el botón guardar. El sistema solicitará confirmación y también confirmará que la información ha sido almacenada. Luego continuamos con la segunda sección, que corresponde a los datos de los padres o apoderados. Ingresamos los datos del padre, madre y o apoderado del postulante. Es obligatorio registrar al menos los datos de uno de ellos. Debemos ingresar los datos obligatorios. Tener en cuenta de que si seleccionamos documento nacional de identidad, al registrar el número de documento debemos hacer Enter para que la información cargue proveniente de RENIEC. Se completa la información como grado de instrucción, la lengua materna, profesión, teléfono y correo electrónico. Y si desea se desea que se use esa información también como contacto para contactar al postulante. En el caso del apoderado, es similar que los padre o madre de familia, solo hay que indicar el tipo de relación que tiene el apoderado con el postulante. Por último, le damos al botón grabar. Con esto terminaríamos la segunda sección de la ficha de inscripción. Pasamos a la tercera sección, correspondiente a la selección del COAR al cual postula el estudiante y la sede de evaluación donde desea realizar su primera evaluación. Seleccionamos el COAR al cual desea postular el estudiante. En la lista se mostrará el COAR correspondiente a la región del domicilio del estudiante. También se mostrará el COAR de la región donde se encuentra la institución educativa de procedencia del estudiante. Además, se mostrarán los COAR de las regiones colindantes. Por último, se selecciona, la persona que registre debe seleccionar la sede para la realización de la primera evaluación de conocimiento y socioemocional. Para finalizar el registro, hacemos clic en el botón grabar. Antes de finalizar la inscripción, el apoderado, la persona que registra, debe verificar que los datos ingresados sean correctos. El sistema mostrará la siguiente pantalla. De no corresponder o de necesitar corregir algún dato, puede cancelar y retroceder a la sección correspondiente. Por último, luego de completar la ficha, aparecerá la siguiente pantalla, donde se descargará automáticamente tanto la constancia de inscripción como la declaración jurada. ¿Okay? En caso durante la inscripción no logre completar la ficha, es posible acceder nuevamente a la misma
recargando o refrescando la página e ingresando nuevamente los datos del estudiante y del apoderado. Mostrará los datos hasta donde se quedó, donde se pudo registrar. ¿Okay? Ahora continuamos con una demo